y expresiones. Estación Central. Regresamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya llegamos al viernes 3 de octubre. Gracias por acompañarnos con este tema tan importante que hemos tocado durante la semana, que es la prevención del suicidio en Jalisco. Esperamos comunicación, su punto de vista. Y es que el suicidio juvenil es el más común en Jalisco. Ya hemos comentado en la semana que 5 de cada 10 personas que cometen suicidio son menores de 30 años, son jóvenes. Así que pues esperamos su comunicación, su punto de vista acerca de estrategias que hayan funcionado o cómo ve usted las estrategias. Se habla del suicidio en las escuelas, se habla del suicidio en los medios de comunicación, en casa se habla acerca de este tema. Bueno, pues esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Los viernes corresponde el turno a los periodistas, así que yo saludo con mucho gusto a Jorge Covarrubias. Jorge, reportero de Proceso. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge. Hola. ¿Qué tal, Begoña? Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias también a Analí Nuño, periodista independiente. ¿Cómo estás, Analí? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Begoña. Bien. Gracias. Gracias también a Víctor Manuel Chávez Orazón, del Occidental y Señal Informativa. Buenas tardes. Gracias. Víctor. No, al contrario, un gusto estar aquí. Gracias. Estaba esperando que llegue Jorge Azul de la Cueva, que a lo mejor está por ahí en algún lugar, en alguna calle en camino, así que bueno. ¿Atorado en el elevador? O atorado en el elevador, como le gusta. Pues vamos iniciando con el suicidio en Jalisco. Saben, en este caso es una palabra o un concepto corto para definir. Vamos definiendo prevención del suicidio. Vámonos más para atrás. Prevención del suicidio en Jalisco. ¿Cómo lo defines tú, Jorge? Bueno, a mí me gustaría más definir la palabra suicidio, no tanto prevención, sino el suicidio como tal, porque es un fenómeno muy amplio, y yo lo definiría como misterio. ¿Por qué eliges la palabra misterio? Es un tema que preocupa a la sociedad, pero también es un misterio en el sentido de que se desconoce aún las razones exactas por las que la gente tiende a, como le dicen popularmente, a salir por la puerta falsa, ¿no? Okay. Es todo un tema, la verdad, el suicidio. Okay. ¿Qué hay detrás de un suicidio? Sí. Muchas gracias. Analí, ¿tú cómo defines suicidio? Yo lo definiría como un problema de salud pública y como omisión por parte de las autoridades. Problema de salud pública y omisión. ¿Por qué lo defines así? El problema de salud pública, primero, porque creo que ha impactado tanto y cada vez las cifras son más alarmantes. Y no solo en los jóvenes, como ya lo mencionaba, 5 de cada 10 casos de suicidio son de jóvenes, sino en todo este sector, podremos decirle, o todas las personas que se suicidan. Es preocupante que las cifras sigan a la alza y que las autoridades no han hecho mecanismos o no han implementado mecanismos que funcionen para evitar o para disminuir estas cifras tan alarmantes. Gracias, Nelly. Víctor, ¿tú cómo defines suicidio? Bueno, yo utilizaría la palabra minimizados, un calificativo, en el sentido de que creo que la autoridad ha tomado este tema solo por algunos momentos, pero en realidad falta eso, aparte de lo que decía Nali, el hecho de que sea una política pública de salud. No se le ha asumido como tal, ha habido esfuerzos, pero ya lo platicaremos más adelante, pero creo que luego viene el olvido, el relax, y de 2012 a la fecha, yo creo que ha sido la peor etapa porque vemos un crecimiento exponencial del problema, donde además coincide en algunos aspectos de lo que es la economía del Estado, la seguridad, la intromisión de otras culturas, etcétera. Un problema complejo, como decía Jorge, pero también sin que la autoridad lo haya considerado realmente como un serio problema que pueda asumir a partir de una política pública de salud. Ok, gracias, Víctor. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso vamos platicando acerca de políticas públicas en cuanto a salud, educación, información y también estrategias para mitigar o para prevenir el suicidio.
Esperamos su comunicación, su punto de vista, le reitero, es muy importante. Estamos hablando de la prevención del suicidio en Jalisco. ¿Usted conoce, ha escuchado de estrategias que informen acerca de la prevención del suicidio? Le reitero, ¿se habla del suicidio en la vida cotidiana? ¿Se habla de esto? Bueno, pues esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Según información del SALME, del Instituto Jalisciense de Salud Mental, en los trípticos que ellos tienen, que ellos manejan y que usted puede encontrar en la misma institución y también en lugares del sector salud, señales de alerta para identificar una persona que quiera o busque suicidarse por diferentes motivos. Dice, muchas personas antes de intentar suicidarse muestran una serie de signos y síntomas que te pueden ayudar a identificar el riesgo. Es importante reconocer las señales de alerta para disminuir o ayudar a disminuir la conducta suicida. Algunas son, voy a decir rápidamente, hay alertas verbales como comentarios negativos sobre sí mismo: no valgo nada, esta vida no vale nada, soy una carga para el mundo, estoy cansado de luchar. Comentarios negativos sobre el futuro: lo mío no tiene solución, quiero terminar con todo, las cosas no van a mejorar nunca. Hay alertas también no verbales, aumento significativo de la irritabilidad, aislamiento, se retraen, desmotivación, desinterés y cambio repentino en la conducta, uso y abuso de sustancias tóxicas, autolesiones corporales, regalar objetos personales y queridos, cerrar asuntos pendientes, preparación de documentos para cuando uno no esté, etcétera. Y bueno, también la información, si alguien pide ayuda, hay que mostrar interés en lo que la persona está comentando, hay que escuchar sin juzgar, propiciar la comunicación, evitar discutir, no dar consejos, mejor buscar ayuda profesional, trasladarse a una unidad de atención, acompañar siempre a la persona, llamar a la línea de intervención en crisis, que es el 075, es 24 horas, servicio de intervención en crisis, 24 horas al día, 365 días al año, es sin costo. Y 075, le reitero, también está un teléfono para la zona metropolitana de Guadalajara, 3833-3838, y una alada sin costo para personas. Si usted puede ayudar a una persona que está en riesgo de suicida, también está el 01800 227-4747 para todo el estado de Jalisco. Esperamos comunicación. Estamos hablando de prevención del suicidio en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos al corte, ya hablamos algo de políticas públicas en cuanto a información, prevención. ¿Son suficientes o han sido suficientes o efectivas las políticas públicas que se han implementado? Si hay políticas públicas en relación a la prevención del suicidio en Jalisco. Yo creo que, Víctor. Perdón, en ese sentido yo creo que sí ha habido, pero yo no lo sería capaz de llamarlo política pública, porque tendría que ser integral. O sea, ha habido esfuerzos como este que nos acabas de leer, que es muy interesante la información, pero yo preguntaría a los televidentes, ¿cuántas veces la habían escuchado antes? Creo que hace falta una campaña, como se asume otras campañas de otras enfermedades, como el VIH, en fin, ¿no? El dengue, la influenza. Claro. Y esto tendría que ser constante. ¿Por qué? Porque cuando, a lo mejor, mucha de la gente que lo escuchó, de pronto captó, tengo un familiar que tiene esto, o que presenta alguna de estas conductas. Sin embargo, creo que no es constante esa información, no fluye como se quisiera. Ahora, pero tendrías que conectarlo a otros escenarios. Las enfermedades vinculadas precisamente con lo psicológico, lo psiquiátrico. Creo que también en eso, desde ahí viene el problema, porque la salud mental no es atendida como se debiera. Además, los jaliscienses no lo vemos como un problema de una grave enfermedad, y sin embargo sí lo padecemos, porque es una ciudad con estrés, que también tiene desempleo, que viene la depresión, que ya es algo que casi yo me atrevería a decir que el 95% de los jaliscienses la padecen.
Y desde ahí nace ese problema. Yo creo que primero tenemos que reconocer que tenemos un serio problema de salud mental general, para después partir de ahí que hay quienes se quieren autodestruir, ¿no? Y precisamente a consecuencia de eso o de otro tipo de problemas que se suman a eso. Entonces, tendremos que atender todos los factores primero. Desde lo afectivo, lo laboral, lo profesional, el reconocimiento al joven, por ejemplo, que creo que ese es el que olvidamos. Nada menos hace unos días en una entrevista sobre el rock por la vida, que creo que es mañana el concierto, hablaban de que esta es una forma de combatir el suicidio y que sí habían notado una disminución, que era pues que se consideraba a los jóvenes. Entonces creo que todo eso tendríamos que integrarlo como una real política de salud contra el suicidio y enfermedades mentales, y partir de ahí presentarlo hacia la sociedad en campañas fuertes e intensas. Integral y permanente. Pero además hay una deficiencia, digo, esta falta de políticas públicas yo creo que se debe a que también tenemos, o que las políticas públicas generalmente son de reacción o campañas de reacción. Pasa un caso grave, como no sé, por ejemplo, el de la niña que salió embarazada a los 11 años, hace 1 año, 2 años, y hay una gran campaña en contra del embarazo, cómo cuidarlos. Es lo mismo, pasa un caso grave de suicidio y hay campañas y se habla del tema. Sin embargo, lo olvidamos después. ¿Y cuándo se vuelve a hablar? Cuando es el Día Internacional o el Día Estatal para combatir el suicidio, ¿no? No hay como una integralidad en el tema, no hay un mecanismo para hablarlo en las escuelas, donde además es donde está como la situación más grave, ¿no? El tema del suicidio ha bajado la estadística en cuanto a los años, ¿no? Ya se habla de menores desde el año pasado de 9 años, 12 años que se están suicidando. Además, Jalisco tiene los casos más patéticos en cuanto a edad temprana, en embarazo y en suicidio. Hace 10 años se cometió un suicidio de un niño que no pudo soportar la muerte de su madre y se suicidó el niño. 7 años. Entonces, tenemos estadísticas muy graves, pero tenemos ausencia de políticas públicas. Esta parte de que ya lo comentabas, hay signos, o las autoridades te hablan de signos, y cuando detectas esos signos, ¿qué se hace? ¿No? Tengo conocimiento de un caso precisamente de una niña de 13 años que 2 veces intentó suicidarse. Las 2 veces fue a parar precisamente al Salme, la dejaron ir, no le dieron seguimiento, la tercera vez logró suicidarse. 13 años. No les dan seguimiento a los casos, también falta eso, ¿no? Hay un error en la política pública, no se están implementando de manera adecuada, o simplemente, como ya lo mencionaba Víctor, ¿no? Es un tema que se está minimizando precisamente porque esos datos no nos conviene darlos a conocer, y además el tema no conviene que se ponga sobre la mesa. Jorge. Mi percepción es que las políticas públicas de prevención del suicidio no están funcionando. Traje mi acordeón y las estadísticas revelan que hay un aumento en la tasa de suicidios entre la población juvenil de 18 y 34 años. En el 2011 teníamos 102 suicidios. Para este año, lo que va del 2014, la cifra ya es de 179. En el 2011, en general, hubo 316 suicidios. Hablo de todas las edades. Y este año tenemos ya 396. Y todavía quedan 3 meses del año. Y de se fueron 448. No, y aquí el asunto, fíjate, en eso yo me atrevería a decir que políticas públicas ni siquiera la hay. O sea, hay esfuerzos aislados, hay estrategias, pero no una política pública concentrada. Y eso implica involucrar a todos los sectores, incluso a las propias familias. Ahorita que mencionaban ahí algunos ejemplos, hay un caso de un niño que no lo dejaban jugar un videojuego y se quitó la vida. Sí, claro. Entonces, eso habla de falta de valores. O sea, cada asunto podremos encontrar con que es distinto, pero todo se deriva de una situación multifactorial. Claro. ¿No? Al niño le entró su depresión,
a su modo de ver, pues era algo gravísimo que no lo dejaban jugar. O el que reprobó, o la niña que también reprobó en clase, y igual lo convirtió en parte de su problema mental y se terminó quitando la vida. Entonces, creo que desde ahí se tiene que involucrar a todos los sectores, a las familias, pero esa es una verdadera política pública, el hecho de que todos intervengamos en ella. Incluso los medios de comunicación, porque también hemos sido atemporales en estos temas. Pasa también una tragedia, la magnificamos, pero después nos olvidamos del tema y no estamos mencionando el tema. Es más, yo creo que pocos medios se atreven a mencionarlo una semana, ¿no? Como ha sucedido aquí. Pero, ¿por qué? Pues porque es un tema que, como te digo, es de moda. Pasa algo, es noticia, lo damos, pero ya nos olvidamos de él. Y no hay que ser reiterativos. Eso incluiría una verdadera política pública, campañas constantes, recordar todos esos multifactores, estar atacando cada uno de ellos. Que tiene que ver con lo que Jorge comentaba al principio de qué está pasando que las personas toman esta decisión de suicidio. Sí, porque no podemos meterlos a todos en la misma caja, ¿no? No. O sea, hablamos del chavito, del niño que toma esta decisión porque no lo dejan jugar, pero también hablamos de la persona que no tiene trabajo, que no tiene oportunidades de trabajo. Hablamos de la persona que, sobre todo adultos mayores, se comentó en esta mesa en la semana, que tienen una enfermedad terminal, por ejemplo, o bueno, de cualquier edad, y toman esa decisión. O sea, es multifactorial, no es complicado meterlo todo. Pero ¿qué está sucediendo como sociedad? El suicidio toca todas las esferas de la sociedad, no hace distinción de clase. Claro. O sea, lo podemos ver en gente pobre, gente de clase media y digo, ha tocado también a las estrellas de televisión. Robin Williams, lo vimos recientemente. O sea, situaciones autodestructivas. Parecía que lo tenían todo, ¿no? Pero hay algo dentro que no. Ahora, funciona así. por ejemplo, en el caso de personas adultas, pues va y sobre todo que tienen enfermedad terminal, va encaminada al término de la eutanasia, ¿no? De la gente que decide acabar con su existencia para culminar con el dolor. Pero algo que mencionaba Ali, el 50% de los casos aquí en Jalisco, que hay que mencionarlo, Jalisco, al menos hasta sumando todas sus estadísticas, ocupaba el segundo lugar a nivel nacional. Por otro lado, hay que mencionar que también el 50% son jóvenes, entre 18 y 34 años de edad. Sí. Entonces, ¿esto qué implica? Que ese sector es el que tenemos vulnerable y es el que hay que contrarrestar. Más si lo tenemos ubicado, más si tenemos una política pública dirigida, y menos si la enfocamos a un folleto donde te dice, eso es lo que tiene y tú detéctalo. Eso sucede en segundos. O sea, y incluso en el ámbito periodístico hemos tenido pérdidas de compañeros así, que los veíamos y no creíamos no tenían ningún problema y de pronto acababan con su existencia. Entonces, creo que necesita la gente más información en ese sentido, familiares, amigos, conocidos, para que alcancemos a detectar esa situación. Pero además eso, darle atención y darle seguimiento, que sería la tercera etapa. Comentas, Ana, sí. Sí, pero además también hay una parte que creo que se está olvidando y como ya lo decías, Víctor, el caso del niño que se suicidó porque no lo dejaron jugar un videojuego. Hay como una forma o yo creo que una omisión por parte de las autoridades para tocar el tema, porque mientras se están aumentando los casos, mientras se presentan cada vez a menor edad, no hay ausencia de campañas y creen que con un folletito que nada más encuentras en ciertos puntos es suficiente para trabajar en el tema. Y mientras no se está trabajando en las escuelas, planteles educativos o con las familias en las calles en general, y las redes sociales sí te lo están acercando el tema. En Facebook simplemente hay páginas al alcance de los menores para decirte cómo suicidarte. Está esta página llamada Cómo suicidarse sin maestro, por ejemplo, que te muestra perfectamente datos de cómo hacer cosas para quitarte la vida. Claro, que ayer también estábamos hablando del tratamiento que se le da en algunos medios de comunicación cuando hay una noticia de un suicidio. O sea,
si se dice la técnica, el nombre, si se va a tanto detalle, no, ya les pero eso ya, eso ya superó. Y también y la supervisión de los papás en cuanto a lo que los chicos tienen a su alcance, que ¿no? tienen de acceso. Y ¿sabes qué, Begoña? Yo creo que también ese es un problema, lo que acabas de mencionar. Cuando se presenta un suicidio, es un tema policíaco, es una nota policíaca. No le damos la importancia además al tema, tampoco los medios de comunicación, para colocarlo en la agenda pública. O sea, es un tema de salud pública que está afectando cada vez más y a más temprana edad, y sin embargo seguimos poniéndolo en segundo plano. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, está muy interesante el tema y como dicen, hay que tratarlo, hay que hablarlo. Vamos a nuestro segundo corte, de regreso continuamos hablando de prevención del suicidio en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. Tenemos sus llamadas, de regreso le damos lectura con mucho gusto. Lo esperamos aquí en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos, continuamos en Estación Central y ya que estamos hablando de la prevención del suicidio, bueno, pues también hay sectores y las mujeres es un sector importante relacionado con el suicidio, porque las estadísticas dicen que las mujeres son quienes cometen más intentos de suicidio. Finalmente los hombres son los que llegan al culmen del suicidio, pero las mujeres son las que tienen mayor inquietud por suicidarse. La depresión en la mujer que la causa y que puede ser un factor para llegar al suicidio, puede deberse a cambios hormonales, eventos estresantes, ciertos eventos o sucesos traumáticos. Factores de riesgo son mujeres jóvenes, escaso o nulo apoyo social, vivir solas, la depresión postparto, depresión en la menopausia, son con desequilibrios hormonales, actitud negativa ante la menopausia, pérdida del papel maternal. Pero también la depresión en el hombre es importante tocarla, porque el hombre tiene menos probabilidades de sufrir la depresión y a la vez es más reacio a admitir que la tiene. Esta cuestión social de yo no lloro, no lo hablo, etcétera. No es raro que la depresión en los hombres se manifieste con irritabilidad, problemas en el dormir, trastornos en la conducta, ya sea violencia, ira, desaliento, en lugar de sentimiento de desesperanza y de desamparo. Y bueno, pues les reiteramos la información: servicio de intervención en crisis las 24 horas del día, los 365 días del año, 075 es sin costo, servicio de intervención en crisis de SALME, del Instituto de Salud Mental, no lo olvides, 075. También existe un 3833, 3838, que es para la zona metropolitana, y una alada sin costo para el interior del estado, 01800 227-4747. De verdad, anótelos porque podemos estar cercanos a una persona que pueda tener este riesgo de suicidio y pues lo más importante es solicitar ayuda, pedir ayuda, acercarse con los expertos. También la Universidad de Guadalajara tiene un centro de apoyo en crisis que es el teléfono 1058-5288. Y tenemos... Por favor, Víctor, te interrumpí antes de irnos al corte. Si tenemos llamadas. Vamos, gracias. Tenemos llamadas. Esta llamada es anónimo, de la Colonia Independencia. Nos dice: es desesperante cuando una persona busca trabajo y no lo encuentras. Cuando no lo encuentras y pasan muchas cosas por tu mente. Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Y quién le tiende la mano? ¿Dónde tiene un lugar donde él pueda hablar y decir, tengo este problema? Ahorita lo hizo aquí, pero ¿quién de la autoridad le tiende la mano? Sería, ¿verdad? Sí, y lo importante pues expresarlo, buscar ayuda. Si anotaste los teléfonos, si no, lo reitero, 075, que te puedan escuchar, ¿no? Esta parte emocional es importantísima. Sara Guadalupe Mejía, de la Colonia El Coli, nos dice: hola, yo tuve una experiencia muy trágica. Me violaron a los 17 años y por pena nunca le conté a mis papás porque el violador fue un vecino. Y a raíz de eso quedé embarazada. Ahora mi hija tiene 2 años, pero al principio pensé en suicidarme. No quería a mi hija, ni me quería a mí, pero gracias a Dios todo eso pasó. Mis papás me apoyaron mucho. Apoyo familiar. Sí, ante el... Gracias, Sara. Lo que vemos es que hay una ausencia de políticas públicas. Y no solamente eso, sino que desde lo individual, desde lo personal,
estos temas no suelen hablarse, no suelen discutirse porque se trivializan, se estigmatiza. Sí. La persona que se dice deprimida es estigmatizada, se trivializa Pero su primero asunto. es muy difícil incluso Sí, o sea, es difícil aceptar que tienes aceptarse, una es difícil depresión o que acercarse. tienes una situación grave, ¿no? Y la otra parte que yo creo que también influye mucho es esta falta de comunicación. Siempre creo que los casos en los que se ha podido salvar una vida es gracias a esta parte de comunicación y cercanía con alguien. Cuando te sientes solo o en estos casos en los que se logra un suicidio, generalmente los estudios lo indican, hay falta de comunicación con las personas más cercanas. Hay un alejamiento y esto también provoca o orilla o forma parte de la decisión, Propicia ¿no? esa Y, la y- toma de decisión. y es ahí cuando entra uno o advierte unas ciertas contradicciones. Imagínate cómo llegar alguien con frente a su mamá y decirle, mamá, soy un suicida. Creo que desde ahí la mamá reaccionaría, ¿qué? ¿Qué te pasa, no? Cálmate. ¿Por qué? Recordemos que la sociedad misma al suicida le ha dado maltrato o al que ha intentado suicidarse. Primero, si alguien lo intenta, pues puede ser que caiga en manos de que sea una mala noticia y que se divulgue o quede señalado en su colonia o algo. Eso. Recordemos que incluso religiosamente quien se suicidaba no tenía derecho a misa. Todavía hay muchos templos, en muchos ¿no? templos todavía existe eso, o sea, ya desde ahí era decir, estás condenado al infierno, ¿no? Era algo de lo que se manejaba el suicida. No tenías O sea, derecho a la bendición, al sacramento de la bendición. Todo el mundo olvidaba a la persona, o sea, la dejábamos solo. Y era cual. como decir, lo hago y quedas condenado. O sea, nadie, al contrario, nos quejábamos de la cultura de la muerte hay toda una y sin literatura embargo al no respecto. extendíamos la mano para esas personas cuando necesitaban la ayuda, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que la misma sociedad ha creado, ha producido. Y si a eso le pones que por otro lado no hay nadie que atienda eso como debiera de ser, los especialistas están dando clases porque no están ubicados en los puestos clave, los que saben realmente de este tema. Bueno, pues nos encontramos con que no hay ni siquiera, yo insisto en esa parte, ni siquiera existe una política pública para atender esto. Menos cuando nos encontramos con que, te digo, los que podrían tenderle la mano le dan la espalda, como serían las propias religiones, la propia educación, el sector educativo, en fin, ¿no? Creo que eso se da en varias partes. Sí, completando lo que decía Víctor, pues hay toda una literatura, ¿no? Hablando de la religión, ¿no? Dante, ¿no? En su Divina Comedia, menciona que el suicidio pues, es uno de los peores castigos, ¿no? Recibe uno de los peores castigos el suicida, ¿no? Es condenado a la eternidad. Y pues bueno, históricamente el suicidio se ha manifestado en distintas sociedades, ¿no? Hay un sociólogo francés que se llama Émile Durkheim que hizo un estudio muy completo sobre el suicidio en la década de los 60 del siglo XIX, y él hacía una categorización de suicidios, ¿no? Hizo desdibujó 4 líneas como suicidio anómico, es decir, cuando hay una ausencia de normas en la sociedad, el individuo tiende a sentirse desprotegido y entonces opta por el suicidio, ¿no? Pero también hablaba de un suicidio altruista, es decir, que se daba frecuentemente en el pueblo celta, ¿no? Cuando los ancianos ya no podían alimentarse por sí mismos, ya no representaban una carga, entonces optaban por suicidarse, y era algo ejemplar. Y tenemos también el suicidio egoísta, ¿no? Que obedece a esta falta de cohesión social e integración en la sociedad. El suicidio, la persona opta por suicidarse ante esta falta de integración y ve el suicidio como un hecho social, es decir,
lo ve desde una perspectiva más amplia, no como algo personal. Y creo que a partir de ese razonamiento podemos ver que las instituciones que son responsables de la prevención del suicidio lo trivializan y lo quieren manejar todo a partir de una cuestión individual. Cuando hay una responsabilidad de nuestras instituciones, ¿no? Como es el dar empleo, como es el dar educación, todo este tipo de... Salud, hasta la parte legislativa, ayer nos comentaba alguna vez. Sí, es que va desde la calidad de vida de una sociedad que puede brindarle a cada individuo, ¿no? Sí. O sea, habrá los desprotegidos y a lo mejor si nos remitimos a las estadísticas nos vamos a encontrar con que son los más vulnerables. Quien no tiene calidad de vida puede incluso recurrir más a ello. Sí. Pero, Sí, perdón. Sí, pues retomando lo del Rock por la Vida, que es mañana, ¿no? Tiene ya cerca de 8 años. 8 años y las cifras del suicidio suben, ¿no? Yo me preguntaría si hay un diagnóstico sobre este show Como musical. la incidencia de, Ajá. de esta actividad con la disminución de... Creo que no existe un indicador, un diagnóstico. Y me parece, sin desestimar la importancia de este evento, porque se presentan buenas bandas y porque se presta para el cotorreo, pues una parte de lo que se le invierte a la organización del evento podría canalizarse a la prevención del suicidio. Porque realmente es uno de los sectores más precarios en el presupuesto. No representa ni siquiera el 2%. Sí. Pero además, precisamente, este evento yo creo que lo único que ha permitido es que al menos más jóvenes tengan un poquito más de información que nada más la captan en el momento, porque como ya lo decías, Jorge, se presta para el cotorreo porque quieren ir a ver a su banda favorita y ya, ahí queda. Pues es que volvemos a lo mismo, es un tema de una semana y se olvida. Son 10 horas continuas de música. Es como darte una píldora, ¿no? O algo para un analgésico. Hay mensajes, hay testimonios también que van teniendo dentro del concierto entre banda y banda. Pero digo, es como un poquito de información, pero es el momento. Incluso muchos jóvenes, o la mayoría, me atrevo a decir que los que van a ese evento, cuando pasan estos testimonios o algo, es cuando van al baño o cuando van por la chela, ¿no? Digo, la verdad es que es cuando aprovecha la gente para hacer otra cosa y después irse otra vez a la música. Es parte importante, cualquier esfuerzo de ese tipo, el problema es que son aislados, que no conjuntamos esto, que no se lo damos esa información o esos conciertos constantemente. Hay muchachos que ese día se sienten atendidos o se sienten reconocidos con una sociedad que el resto del año los trata, no le da trabajo, lo persiguen las patrullas, hay el delito de caga, delito de vestimenta, que si viste tipo cholo, que si, o sea, el atosigamiento policial en todo momento, todo ese tipo de situaciones tendríamos que conjuntarlo pero partiendo de que de un análisis, donde tendríamos que ver, a ver, cuáles son los sectores donde está representando eso, precisar edades, se habla de 18 a 34, les apuesto que sí. Es amplísimo. Sí, exactamente, tendríamos que reducir el grupo, no es tan así, o sea, tendríamos que establecerlo por su clase social, su ingreso económico, situación familiar, y no hay una estadística que te lo diga así ahorita. Tenemos los números, o sea, es cuantitativo pero no cualitativo, cualitativo, ¿no? Tenemos detrás. Nos dice Ricardo Zavala de Lomas de Zapopan, el suicidio se combate con ayuda espiritual. Si uno no reflexiona sobre su vida, no va a funcionar. Lo que hace el Rock por la Vida sí es bueno, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, no va a funcionar. Bueno, es lo que mencionaba hace un momento acerca de este show, de este espectáculo. Es bueno, no lo minimizo porque la gente se entretiene, hay buena música, pero dudo de su funcionalidad. Se vende cerveza, se ha convertido también en negocio, hay que decirlo claramente, para las marcas cerveceras.
está algo desvirtuado desde mi punto de vista. Yo asistí a los primeros conciertos y no era el tianguis que es actualmente el rock por la vida. Vamos a nuestro último corte, de regreso seguimos hablando y nos vamos a las conclusiones de este programa por hoy. Ojalá hasta ahí llegáramos, ¿no? Pero es la prevención del suicidio en Jalisco. Tenemos también sus llamadas, así que lo esperamos después de este corte para concluir con este programa. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, estamos hablando de prevención del suicidio en Jalisco. Y anote estos números, es importante tenerlos a la mano con los datos que hemos platicado durante esta semana en el programa, hoy también estadísticas, factores que pueden llevar a una persona a tomar esta decisión de suicidio. Antes de eso, la ayuda, la atención es importante y pues echarse la mano con los profesionales, con los expertos, hablar en casa, en la familia, ahora sí que con una persona cercana, algún maestro de la escuela, por ejemplo, una maestra, etcétera. 075 es el servicio de intervención en crisis, 24 horas al día, 365 días al año, 075, y también está el teléfono 01800 227 47 47 del interior del estado, y para la zona metropolitana de Guadalajara, 3813 3838. Así que aquí están los teléfonos y bueno, pues continuamos, nos quedan escasos 10 minutos para concluir el programa y tenemos su comunicación. Jorge Müller nos dice, los culpables de los suicidios juveniles e infantiles son los padres de familia, ya que les permiten ver la televisión, videos y juegos de lo más horripilante que se pueda ver, y todo para que el niño no le delata a los papás. En la opinión de Jorge Müller, continúa diciendo, nos quitaríamos de tanto problema si destináramos una parte del día a platicar con nuestros hijos para oír y ver sus necesidades. Y si a eso le sumamos que esos padres recibían orientación, ¿cuántos papás hay que son padres primerizos y Claro. que nunca tuvieron una escuela para ser padres? Eso es donde yo creo que falta lo integral, ¿no? De que se involucre más. Hay que acordarnos de una cosa, las familias son un reflejo de la sociedad que las produce. Sí, Entonces quiere decir que nuestra sociedad está mal. claro. Pero también habría que ver otros factores, ¿no? No creo que sea así como tan fácil de echarle la darles todo, culpa ajá. a los padres. No, pero Digo, echarle por la culpa a la ejemplo, televisión o a los videojuegos, digo, creo que es muy extremo, ¿no? Muy Yo no extremo. estaría Es tan que de es acuerdo con eso. multifactorial. Claro, No, volvemos digo, a lo mismo. volvemos a lo Puede ser mismo. una ¿Cuántos parte, pero- menores no se han suicidado por bullying escolar, ¿no? En el sector específico que indica, o sea, ahí yo creo que la mayoría de los casos ahorita de jóvenes, adolescentes y niños que se han suicidado es por bullying. Y sí hay una cuestión de falta de atención, falta de comunicación, pero no podemos Es que esa Asumir que es el único responsabilizar factor. A solo esa a edad- los padres, ni a la televisión o al videojuego. a esa edad Claro, te digo, es puedes- importante sin duda la comunicación en la familia y los papás. sí, Pues, no, a esa edad te Sí. puedes deprimir de cualquier cosa. No, y más cuando estamos ante una sociedad vorágine, o sea, porque el niño, por ejemplo, tú le preguntas, ¿cuál es tu mayor preocupación? Para algunos, no digo que todos, y a lo mejor te puede decir uno, no tener el teléfono de moda, ¿sí? Y ahí ya Los se convierte en un materiales. gran problema, y es algo material. Y sin embargo, pues el caso del niño del videojuego, ¿no? Para él fue suficiente como para quitarse la vida. Entonces, todo ese tipo de situaciones creo que merecen una atención más compleja, o sea, que vaya en correlación al problema como está. Claro, presentando. Nos dice, esta llamada es anónima desde Santa Cecilia. Nos dice, hace muchos años fui una persona muy productiva, pero me vi obligada a salirme porque mi marido decía que tenía que atender mi casa cuando yo ganaba más que él, nos dice esta persona. Ahora me diagnosticaron cáncer en la matriz y él dice que no piensa gastar un solo peso en atenderme por fuera, ya que con el seguro las citas tardan mucho. Y la verdad es que me siento muy deprimida. Quisiera saber si puedo meter licenciado o algo. Necesito su ayuda, por favor. ¿Alguna opinión? Si tiene hijos menores de edad, puede demandar por alimentos, manutención y la atención médica.
¿Por Sí. qué no? Y pues que busque ayuda. Yo creo que sí es necesario que busque ayuda. Por lo que nos platica, creo que sí hay como un círculo más de abuso, de violencia psicológica, por lo menos, Sí. en ese entorno que vive con su pareja. Y yo creo que, sobre todo ahorita en la etapa que está después de que le diagnosticaron cáncer, creo que sí es necesario que busque apoyo ya más profesional. Línea Mujer, si la producción me puede apoyar con el número de Línea Mujer, se lo agradecemos mucho antes de que terminemos el programa. Es una opción, ¿no? Llamar a Línea Mujer. Lo esperamos para ahorita darle el número de Línea Mujer. Ricardo González, de la Colonia Chaparita. Yo digo que el que se quiere suicidar, que se suicide, pues es su voluntad. Es la opinión de Ricardo González y que si la persona quiere tomar esta decisión... pues Bueno, que en se algo deje. puedo estar de acuerdo con él, ¿no? Con el país en el que vivimos. O sea, dan ganas de irte o de quitarte la vida. O sea, por Pero- la condición Hay una económica, crisis. social, política que estamos atravesando. Digo, cualquiera lo habrá pensado, aunque sea de broma, ¿no? Pero yo creo Pero que más... efectivamente no es, Bueno, o sea, es que no cada- es una buena sugerencia. No, cada quien genera su felicidad, ¿no? Yo a eso me remitiría. Y la otra, pues sí, es lamentablemente, y le debemos decir, hay casos de suicidio que me tocó a mí cubrir periodísticamente donde la gente se arrepentía, o sea, no, creo que nadie llega a ese punto por su voluntad propia. O sea, es como el que de pronto golpea al hermanito en un pleito y después se arrepiente porque golpeó al hermanito. Y le podrá decir a su hermanito, discúlpame, te pegué. Pero ahí ya no hay vuelta atrás. Quien piensa en quitarse la vida, yo creo que no puede dar marcha atrás cuando ya lo está cometiendo. Entonces, hay gente que se arrepintió, pero ya no pudo hacer nada por eso, por salvarse a sí mismo. Entonces creo que el problema es que los empujamos a eso Socialmente. y ya no hay vuelta. Sí, hay factores sociales, económicos, pero según algunos especialistas también hay personas que nacen con una tendencia al suicidio. Por eso te decía al comenzar el programa que para mí es todo un misterio. Porque realmente sí hay personas que pareciera que su personalidad es estar deprimidas todo el tiempo, Y o es con parte- facilidad lo hacen. Pero eso es también como parte de este Es proceso una durante cuestión la de- gestación. La madre si tuvo problemas, si estuvo deprimida durante todo el embarazo. O sea, sí hay factores que influyen mucho. Digo, desde por el eso se proceso. inventaron también Sí. los antidepresivos. Sí, lo que pasa es Para- que reconocerlo, como decía Ana al principio del programa, No es tan reconocerlo tanto para hombres como para mujeres, es el primer paso. Y como dices, claro, hay muchos antidepresivos que te pueden ayudar y que te pueden echar la mano en lo que va saliendo de Pero eso. también no automedicarse, ¿no? No, por supuesto que O sea, no. No, no, siempre yo creo que es primero uno reconocer que uno tiene un problema y después pedir ayuda y de un profesional y también de alguien cercano. Yo creo que también siempre es importante eso. Nos dice el arquitecto Márquez Arteaga de la Colonia Italia, los empresarios deben de dar 6 horas de trabajo, nada más, con su sueldo completo para que puedan atender a la familia. Mientras no hagan eso, los problemas no se van a solucionar. Bueno, hablamos, muchas gracias arquitecto, hablamos de traslados de 2 horas del trabajo a casa, no ir a comer, hablamos de 2 o 3 turnos incluso para tener lo mínimo indispensable de vida, ¿no? Entonces también está el sector económico, el sector laboral. Es otro factor Sí, más. sí, el de movilidad, bueno, pues socialmente hablando creo que sí es mucho, ¿no? Así es. Pues se nos acabó el tiempo, jóvenes, pero tengo aquí el teléfono de Línea Mujer. Por favor, producción, confírmame, 01800 087 66 66. Lo reitero, Línea Mujer para ayuda a las mujeres que estén pasando por alguna situación complicada, 01800 087 66 66 para quienes nos están escuchando a través de C7 Radio. Jóvenes, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues importante hablar del suicidio permanentemente, la importancia de
esta situación. Gracias también a ustedes que nos sintonizaron, gracias por sus llamadas, por su confianza para compartirnos sus experiencias, para compartirnos lo que están viviendo. Y bueno, no me queda más que reiterar la da sin costo para Servicio de Intervención en Crisis 01800-227-4747 y el número del SALME 075. La próxima semana vamos a hablar de los juicios orales en Jalisco, así que aquí los esperamos. Que la pasen muy bien, buen fin de semana. Un abrazo para todos ustedes. Hasta el lunes. Gracias. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.